Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es el cálculo del área de un rectángulo que está inscrito en un triángulo equilátero. Vamos a hacer el dibujo para que veáis el problema. Tenemos un rectángulo, lo hemos marcado ahí en rojo, y ahora hay un triángulo equilátero que lo circunscribe. Esta sería la base, y ahora vamos a pintar uno lado y el otro lado. Bueno. Si le ponemos rotación, aquí tendríamos un vértice A, otro vértice B del triángulo equilátero, otro vértice C, que vamos a llamarle D a este punto, a este le vamos a llamar E, a este punto de aquí le vamos a llamar F, y a este punto de aquí le vamos a llamar G. Bueno, vamos a trazar la altura del triángulo equilátero, y a este punto le vamos a llamar M, y a este punto de aquí le vamos a llamar N. Bien. DM no lo conozco, lo vamos a llamar X. Y bueno, fijaros, nos piden el área de este triángulo, de este rectángulo, perdón. Nos dan, los datos que nos dan es que DG, la altura de ese rectángulo, mide raíz de 3 partido por 4 metros y nos dan la medida del triángulo equilátero, que es 1 metro. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la altura del triángulo equilátero, que os estoy indicando. Para ello vamos a trabajar con el triángulo ABN. ABN es un triángulo rectángulo y en ese triángulo vamos a calcular un cateto. Y por el teorema de Pitágoras, un cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es AB, menos el otro cateto, que es BN. Ahí lo tenéis. Desde aquí a aquí es la hipotenusa, que mide 1 metro, 1 al cuadrado, menos BN, que es un cateto, y es la mitad de este lado, que es 1, por tanto, 1 medio al cuadrado. Y ahí nos queda 1 menos 1 cuarto, que sería la raíz de 3 cuartos. La raíz de 3 cuartos es raíz de 3 partido por 2. Esta sería la altura del triángulo equilátero. Y ahora tenemos que calcular la medida esta, de D a M, que le hemos llamado X. Para calcular esa medida vamos a trabajar por semejanza de triángulos, vamos a establecer semejanza de triángulos entre el triángulo ABN y el triángulo ADM. Ambos son semejantes porque tienen este ángulo es común para los dos son rectángulos. Aquí tenéis el ángulo recto y aquí tenéis el ángulo recto. Por tanto, son semejantes. ¿Esto qué significa? Que podemos establecer proporcionalidad vamos a hacerlo primero entre las alturas, vamos a dividir la altura del triángulo ABN entre la altura del triángulo ADM y después la base del triángulo ABN la vamos a dividir entre la base del triángulo DM, que no la conozco, que le llamamos X. Ahí lo tenéis. Esta sería la altura del triángulo ABN, que la hemos obtenido ahí. Y esta cantidad es la altura del triángulo ADM. Fijaros que desde aquí hasta aquí mide toda la altura, que son raíz de 3 partido por 2, menos DG, que mide lo mismo que MN, y DG son raíz de 3 partido por 4. Si hacemos esta operación, nos queda raíz de 3 partido por 2 dividido entre raíz de 3 partido por 4 igual a 1 medio dividido entre X. Aquí podemos quitar este raíz de 3 con este raíz de 3, este 4 lo pasamos para arriba y nos quedaría 4 partido por 2, que serían 2. Bien. 1 medio dividido entre X es 1 partido por 2X, porque fijaros que este 2 por la X son 2X que pasa para abajo. Bien. Y aquí podemos hacer producto de extremos igual a producto de medios. 2 por 2X serían 4X y aquí nos queda el 1. Bien.
De aquí ya podemos despejar la x. X sería igual a 1/4 de metro. Bien. Por tanto, si dm es 1/4 de metro, ya podemos sacar lo que mide de, que sería el doble. Bien. Que serían 2 por 1/4 de metro, que serían 1/2 de metro. O sea, desde aquí hasta aquí mide 1/2 de metro. Por tanto, ya podemos calcular el área, porque D mide lo mismo que GF, por tanto el área sería la base, que es desde D hasta E, que es lo mismo de G a F, que mide 1/2 de metro, ahí lo tenéis, por la altura, y la altura es de G, que es raíz de 3 partido por 4. Por tanto, el área sería raíz de 3 partido por 8 metros cuadrados. Y ya tendríamos contestada a la pregunta del problema. Recordad que las matemáticas son mucho más que técnicas y esto es todo. Nos vemos en el siguiente.